¿Qué tal? Buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que usted ya bien dijo, la seguridad de los antidepresivos o de los medicamentos usados en depresión, porque no me voy a centrar solamente en antidepresivos. Quería empezar la exposición diciendo algo muy importante que aplica para todas las especialidades médicas, que no existe tratamiento farmacológico, y de hecho tampoco no farmacológico libre de riesgos. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. Este, Podemos hablar acerca del ibuprofeno, que puede dar gastritis y generar úlceras o alterar la coagulación. Podemos hablar acerca del paracetamol, que puede tener problemas en el hígado. Podemos hablar acerca de N fármacos. Todos pueden tener efectos adversos, todos pueden tener interacciones. Algunos tienen efectos adversos bien desconocidos, pero que pueden ser complicados. La mayoría tienen efectos adversos que son mínimos y no generan mayor problema. Entonces, quería dejar eso como preámbulo para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué medicamentos se usan en depresión? Nosotros usamos normalmente antidepresivos, valga la redundancia. A veces se puede usar antipsicóticos para reforzar el efecto del antidepresivo, si el paciente tiene síntomas psicóticos, para ayudarlos a dormir, etcétera. También usamos benzodiazepinas y droga Z, que son las primas hermanas de las benzodiazepinas, y a veces usamos estabilizadores del ánimo en casos específicos. Primero quiero aclarar uno de los puntos que más le preocupa a los pacientes y también nos tiene que preocupar más a nosotros como médicos o personal de salud que va a atender a estos pacientes. Los pacientes tienen mucho miedo de volverse adictos o depender de las pastillas. Entonces, yo siempre, o cuando me preguntan, hablo de esto porque es muy importante. Para que una persona sea adicta o sea dependiente de una sustancia, tiene que generar tres cosas: apetencia, tolerancia y abstinencia. Ningún paciente que toma antidepresivos o su sertralina, por ejemplo, va a decir, uy, quiero mi sertralina esta noche. Los pacientes adictos tienen un impulso para continuar consumiendo la sustancia. Por ejemplo, la persona que quiere fumarse un cigarro, la persona que quiere usar alguna droga o tomar un clonazepam. Además, las personas generan tolerancia, lo que quiere decir que poco a poco van a ir subiendo la cantidad de dosis que necesitan para sentir el efecto agradable inicial. Por ejemplo, una persona que empieza tomando alcohol puede tomarse una o dos copas o uno o dos vasos y va a terminar, si es que desarrolla una adicción, puede terminar tomando una gran cantidad de vasos o copas o cajas de cerveza, en el caso de cervezas. Y del mismo modo, los pacientes hacen abstinencia, que es la aparición de síntomas cuando se suspende la sustancia, como pueden haber visto en televisión o en la emergencia, pacientes que llegan por síntomas de abstinencia alcohólica y pueden convulsionar, pueden tener alucinaciones, se pueden agitar, etcétera. Llegan sudando, temblorosos. Entonces es importante describirle a los pacientes que los medicamentos que usamos en psiquiatría o en medicina en general, a excepción de las benzodiazepinas, no generan ninguna de estas cosas. Ninguna persona se hace adicta a la sertralina o a la amitriptilina o a la risperidona. Del mismo modo, a veces los pacientes dicen que no quieren volverse dependientes de la pastilla, pero yo siempre uso el ejemplo, por ejemplo, de nadie le va a decir a un paciente hipertenso que deje su losartán porque es adicto o es dependiente de losartán. Sin el losartán su presión sube y hay un montón de riesgos. Del mismo modo, nadie le va a decir a un paciente diabético que es dependiente de la metformina, porque la metformina la necesita, porque si no se va a complicar su diabetes. Entonces, del mismo modo, a veces los pacientes usan antidepresivos porque si no usan el antidepresivo van a estar deprimidos. No es exactamente una dependencia, sino es un tratamiento. Entonces, habiendo dicho esto, como les decía, de todos los medicamentos que vamos a tratar hoy día, la única clase que puede generar dependencia es la de las benzodiazepinas, clásicamente. Entonces, ¿qué antidepresivos tenemos nosotros? Tenemos varios grupos, pero esos son una forma práctica de agruparlos. Los inhibidores selectivos de la regulación de serotonina, que son los más usados, los más comunes, los que en alguna literatura los mencionan como nuevos antidepresivos, porque los antiguos son la amitriptilina, etc.
deben haber utilizado o deben haber escuchado acerca de la sertralina, la fluoxetina y el escitalopram. Este, Después están los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, más conocidos como duales, donde están la desvenlafaxina, la duloxetina, la venlafaxina. Están los tricíclicos, que son un poco más antiguos, la amitriptilina y la clomipramina siendo los más usados. Y hay otros que tienen grupos individuales, como el bupropion, la mirtazapina y la selegiline, que es un IMAO, es un antidepresivo antiguo que también se usa en Parkinson actualmente. Entonces, este, van a tener diferentes efectos adversos de acuerdo a las clases y también diferentes perfiles de seguridad. De estos, el más complicado de usar es la selegilina, que se usa menos. De hecho, creo que de los pacientes que vemos en el consultorio, los únicos que siguen usando selegilina son los que usan eso desde hace más de 10 años y no se les ha cambiado porque les ha ido bien. Alguna vez llegan pacientes que vienen de geriatría o de neurología que toman selegilina para el Parkinson, pero es un medicamento con el que tenemos que tener cuidado por N motivos, pero no es un medicamento con el que se van a causar con frecuencia. Con respecto a los antidepresivos, en este caso los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina se usan para muchas cosas, no solamente para depresión. Es importante a veces cuando uno le indica un antidepresivo a un paciente que no está deprimido, que el medicamento se llama antidepresivo porque se describió para la depresión, pero no necesariamente es solo para la depresión. Se usan en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, se usan en TOC, en trastorno de estrés postraumático, en trastornos de conducta en niños a veces, se pueden usar en trastornos de dolor, como en fibromialgia o en dolores neuropáticos. En casos específicos se pueden usar en trastorno bipolar, se pueden usar algunos, como el bupropion, en trastorno de déficit de atención, en colon irritable, incluso a veces las dispepsias mejoran con antidepresivos y curiosamente se usan los efectos adversos para tratar la eyaculación precoz, eso lo vamos a hablar en un momento. Entonces, antes de entrar al tema de la seguridad y los efectos adversos, es importante saber que el tratamiento con un antidepresivo es un tratamiento largo. El efecto inicial se ve usualmente a las 3, 4 semanas. Entonces, cuando viene un paciente, digamos, con depresión que no puede dormir y está muy ansioso, si nosotros le damos solamente un antidepresivo, va a seguir con sintomatología marcada hasta dentro de 3 o 4 semanas. Entonces, lo que se suele hacer es se le suele dar otro medicamento para ayudar con la ansiedad, ayudar con el insomnio. En este caso, son algunos de los medicamentos que también de los cuales también vamos a hablar en esta exposición, como la quetiapina para dormir, el clonazepam para bajar la ansiedad, etc. Entonces, normalmente los efectos adversos aparecen al comienzo y el efecto terapéutico aparece después. Y es muy importante explicarle a los pacientes que el tratamiento es largo y los efectos se ven después de 3, 4 semanas, porque a veces ocurre que, por ejemplo, viene un paciente, le dan sertralina este es un paciente que vive en algún lugar, es un paciente que le dieron sertralina y alprazolam. Entonces la paciente no sentía que la sertralina le generaba nada, pero el alprazolam le hacía sentir más tranquila. Dejó la sertralina y después de 8 años regresó al consultorio, a otro consultorio, porque como había dejado de usar sertralina y se había vuelto dependiente del alprazolam, llegó tomando 16 pastillas de alprazolam al día. Y eso es básicamente porque no le explicaron la persona que le dio el medicamento que la sertralina tenía un efecto que demoraba, pero que era la piedra angular del tratamiento. Em, Efectos adversos de los antidepresivos dependen de la clase. Esta es una tablita que grafica más o menos por dónde van. La mayoría pueden dar cefalea, pueden generar boca seca, pueden generar mareos, pueden generar disfunción sexual, algunos pueden dar sueño, otros pueden aumentar, o sea, disminuir el sueño, o sea, dar insomnio, pueden generar variaciones en el peso y de nuevo, dependen de las clases. Este, entonces, este gráfico lo explica mejor. Eh,
están algunas de las clases y quiero resaltar algunas. Vamos a poner, quiero, no, no me deja. Bueno, opciones de puntero. Ahí está. Entonces, básicamente todos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los que hablamos al comienzo, citalopram, estelopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, todos generan disfunción sexual. Además, la paroxetina suele generar más disfunción sexual, más hipotensión, y ahorita no sé por qué sale, es uno, porque suele dar bastante sueño también. Em, por otro lado, la amitriptilina, que es uno de los antidepresivos más antiguos, que se sigue utilizando porque es bastante efectiva, sí tiene un montón de efectos adversos anticolinérgicos, o sea, boca seca, estreñimiento, puede generar somnolencia bastante marcada, hipotensión ortostática, ampliar o alargar el cute corregido, generar aumento de peso y también generar disfunción sexual. Las dosis terapéuticas con las que se usaba cuando se solía usar como antidepresivo único eran de 200 miligramos, pero ahora se suele usar para potenciar el efecto o como tratamiento de la fibromialgia en dosis de 25. Entonces, este efecto baja bastante. La mirtazapina clásicamente también da aumento del sueño y aumento del apetito. El bupropion, que es el medicamento que se usa cuando los pacientes tienen muchos efectos adversos sexuales, como ven, no genera efectos adversos sexuales, pero sí puede hacer que la persona tenga insomnio porque los activa. Es bastante caro. En el Perú también es bastante caro, cuesta algo de 250 soles la caja o el frasco para un mes, en comparación al resto de precios. De estos, el más barato es la fluoxetina, que la caja de 25, de 100 cuesta como 25 soles. Entonces, eso es un elemento que también tenemos que considerar. Em, ahora, hay un montón de series de efectos adversos. Hay efectos adversos, hay series de pacientes que reportan por sí solos en páginas web de manera libre, hay otros que son dentro de estudios. Varían bastante las incidencias de efectos adversos. En este estudio, en Nepal había un 74% de incidencia de efectos adversos, que es un montón. Y hablaban acerca de que en otros países de la misma región, en un estudio había algo de 24 y en otro algo de 80 y tantos. Varía bastante, varía también de cómo se delimita el efecto adverso, porque como ven, algunos ya son síntomas que pueden haber en depresión. En algunos pacientes puede haber sueño, algunos pacientes se pueden agitar o puede haber insomnio, algunos pacientes pueden tener mucho apetito o no tener deseo sexual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eh, cómo se delimitan los efectos adversos. Pero bueno, lo más frecuente, especialmente al comienzo, puede ser insomnio, puede ser ansiedad, boca seca en medicamentos con efectos anticolinérgicos, aumento de peso, baja del apetito, como ven, son efectos opuestos. Pero esos son los más frecuentes. Por eso, como les expliqué al comienzo, se suele iniciar el tratamiento antidepresivo con un medicamento para bajar la ansiedad y para solucionar el insomnio, que es lo que vamos a hablar después. A ver. Hay dos efectos adversos de importancia que o sea, es muy importante resaltar. El síndrome serotoninérgico es un síndrome, es una emergencia, es bastante complicado y ocurre muy raras, o sea, muy raras veces cuando pacientes mezclan fármacos serotoninérgicos o usan dosis altas o de manera inadvertida, por ejemplo, cuando usan imaos, cuando usan selegilina, comen queso, es una cosa, por eso les decía que la selegilina es complicada de manejar. Pacientes que vienen por intentos suicidas, que toman antidepresivos, especialmente tricíclicos, también pueden hacer síndrome serotoninérgico. Y bueno, también en algunos casos puede haber prolongación del QT. Se sugiere que, por ejemplo, cuando se usa paroxetina, cuando se usa citalopram, se tome EKG control al comienzo para determinar que no haya ningún problema. Y en pacientes que tienen ya comorbilidad cardíaca se suelen evitar esos fármacos. Em,
un gráfico para que vean los síntomas que ocurren en el síndrome serotoninérgico. Básicamente hay alteración de conciencia, hay náuseas, hay rigidez, hay hipertermia, puede haber shock cardiogénico, pero siempre es con el antecedente de que la persona, por ejemplo, viene por intento suicida, después ha tomado amitriptilina o ha tenido un aumento brusco de un antidepresivo serotoninérgico o algún otro medicamento serotoninérgico, porque no es exclusivo para ese tipo de fármacos. Ahora, esa diapositiva se llama efectos adversos porque muchas veces nosotros usamos los medicamentos a favor, o sea, los efectos adversos a favor del paciente. Por ejemplo, como veían hace un momento, uy, eso no quiere retroceder. Como veían hace un momento, los pacientes que vienen por disminución de peso marcada como síntoma depresivo, se les puede dar mirtazapina y mejoran bastante. En pacientes que no duermen, de nuevo por la depresión, se les puede dar medicamentos que dan sueño y mejoran bastante rápido. Como les comentaba hace un rato, los efectos adversos suelen aparecer rápidamente, mucho antes que el efecto terapéutico. Entonces, en algunos casos se les da una sertralina y se les da un poquito de mirtazapina o un poquito de amitriptilina y con eso duermen perfecto. También, los efectos adversos que solemos usar de manera em, a favor del paciente son usualmente el sueño o la somnolencia que da el medicamento y el aumento del apetito, pero se pueden usar en pacientes que no tienen nada que ver con depresión. Hay pacientes que vienen por anorexia y se les dan medicamentos que aumentan el apetito por lo mismo. Y por otro lado, en algún caso, en más de un caso he visto en el servicio y me han contado otros colegas que vienen pacientes que tienen problemas de impulsos sexuales y con paroxetina baja bastante su deseo sexual. Incluso en adolescentes que se escapan de la casa, etcétera. No es un uso que está, no es un uso que está indicado, pero sí funciona y se usa en algunos casos. Alguna vez vino un paciente de 40 años que tenía una religión que le prohibía tener pensamientos impuros y me decía, por favor, doctor, ayúdame, necesito dejar de pensar en estas cosas. Y con paroxetina dejó de pensar y está tranquilo dentro de su credo. Eso es muy importante. Como ven, hay un montón de medicamentos, hay un montón de perfiles de efectos adversos, hay un montón de opciones. Este estudio hablaba acerca de que hay un alto índice de incumplimiento del tratamiento justamente por los efectos adversos. Pero si tenemos un montón de opciones, no hay necesidad de que la persona sufra con el medicamento si ya está sufriendo con la enfermedad encima. Entonces, si tienen un paciente que le va mal por fluoxetina porque hace náuseas, le cambian un escitalopram. Si tienen un paciente que le da mucho sueño de la mirtazapina, le ponen un IRS para que no para que no tenga mucho sueño. O si le molesta mucho el aumento de peso, se lo pueden cambiar. La idea es mejorar la tolerancia para que mejoren la adherencia y el paciente finalmente mejore. Ese es un elemento que también hay que resaltar. Tenemos un montón de opciones, no hay necesidad de que el paciente se quede con la boca seca o se quede estreñido, etcétera. Se pueden manejar esos síntomas. Hay un cuadro que ocurre cuando los pacientes dejan de manera brusca los antidepresivos que se llama síndrome de descontinuación. No es lo mismo que un síndrome de abstinencia y no significa que el paciente es adicto, ni nada por el estilo. Ocurre cuando el paciente deja la medicación de manera brusca porque se aburre de tomar o porque se le acabó la medicación y no pudo conseguir receta o porque se olvidó. Entonces hay algunos medicamentos como la fluoxetina que perdonan. Si el paciente se olvida, como tiene una vida media prolongada, no hay ningún problema. Pero específicamente con el resto de medicamentos y más aún con la paroxetina, si el paciente deja la medicación de golpe, puede hacer síntomas de un síndrome de descontinuación. Y son bastante variados, varían mucho de paciente a paciente, incluyen síntomas no específicos como mareos, fatiga, parestesias, visión borrosa, insomnio, a veces tienen sueños vívidos, se ponen ansiosos, se ponen irritables, incluso hay
este síndrome parecido a un resfrío, que el paciente tiene síntomas como si fuera de un resfrío, pero no está resfriado, es solamente que dejó la medicación. Em, y se resuelve rápidamente, sea si el paciente deja de tomar la medicación y no la vuelve a tomar, o si se reinicia el antidepresivo. Por eso nosotros, así como escalamos el medicamento de a pocos, también bajamos la dosis de a pocos cuando ya estamos dando de alta al paciente. Esa es otra perlita. Esos son los síntomas que aparecen en el síndrome de descontinuación, como les mencionaba, ese síndrome que parece un resfrío, dificultad para dormir, ansiedad, hormigueos, parestesias, sudoración, temblores, náusea, o sea, de todo. De eso se evita si es que el medicamento se disminuye de manera progresiva y con supervisión. Como les mencionaba hace un momento, también usamos antipsicóticos. En algunos casos se pueden usar para repotenciar el efecto si el paciente tiene síntomas psicóticos, si el paciente tiene insomnio, si el paciente tiene alguna comorbilidad, porque cualquier persona tiene derecho a hacer una depresión. A veces tenemos pacientes con esquizofrenia que hacen depresión, podemos tener pacientes bipolares en fase maníaca, o no, mejor dicho, fase depresiva, entonces, o pacientes que tienen trastornos de personalidad o trastornos de impulsos que usan aripiprazol o risperidona para controlar esos síntomas. Entonces, podemos usarlos y de nuevo los síntomas dependen de la clase o de la generación. Deben haber visto los más usados de los antipsicóticos de primera que se usan para esto son haloperidol y flufenacina o sus decanuatos, y los atípicos risperidona, quetiapina, aripiprazol. Entonces, los de primera generación suelen dar efectos adversos más agudos cuando uno empieza el medicamento, y el más típico o los más típicos son los síntomas extrapiramidales. Además, pueden hacer sedación y aumento de peso. Los síntomas extrapiramidales son 4. Como esta no es una clase de psiquiatría, no las he puesto acá, pero deben haber visto en una emergencia quizás un paciente que viene con el cuello torcido así, o un paciente que viene con el brazo chueco, todo doblado, con dolor. Uno de los síntomas extrapiramidales más importantes es la distonía aguda, que es una contractura aguda de un grupo de músculos, que suelen ser en el cuello. A veces son en la lengua, el paciente viene con la lengua chueca, y a veces son en los ojos. Los pacientes vienen mirando para arriba y no pueden bajar los ojos y les duele. Alguna vez me llamaron a psiquiatría, a emergencia, diciendo que había un paciente con mirada perdida. Y no era mirada perdida, estaba con una distonía aguda porque le habían puesto aloperidol intramuscular y vino así. Y esto duele, háganlo 2 minutos, o sea, 5 segundos y les empieza a doler. Entonces, hacen distonías agudas, hacen discinesias tardías, que son los movimientos clásicamente en la boca que tienen los pacientes adultos mayores que han sido tratados con psicóticos por largo tiempo. Y bueno, dan un montón de sueño y aumento de peso. Y los antipsicóticos atípicos, como hablábamos acá, la risperidona, la quetiapina, la clozapina, la aripiprazol, eh, no suelen dar esos efectos adversos, particularmente se desarrollaron para que no produzcan efectos extrapiramidales. Pero lo que suelen dar es un síndrome metabólico en el tiempo. Entonces, paciente que usa antipsicóticos de manera a largo plazo debería em, tener controles de glucosa, de triglicéridos, de perímetro abdominal, etc. A veces pueden hacer prolongación del QT, de nuevo un EKG nunca está de más, y a veces pueden hacer síntomas extramirales también, especialmente la risperidona, que es la que más hace. La risperidona también hace un síntoma que es galactorrea, o sea, hiperprolactinemia. Es síntoma que puede aparecer en uso de cualquier antipsicótico, pero más clásicamente en risperidona. Y son pacientes, sean hombres o mujeres, que empiezan a producir leche o secreción láctea. Y eso se soluciona rápidamente con el cambio de medicamento. Para que vean la somnolencia creada o generada por los antipsicóticos en comparación a no, este no es con placebo, pero como ven, de los que usamos más en el hospital, lo que genera más somnolencia es olanzapina, que también genera mucho aumento de apetito, aloperidol, quetiapina, que se usa para dormir,
La risperidona está por acá, genera un poco menos de sueño. Y el decanoto haloperidol, que es un intramuscular, clásicamente no genera sueño, pero ese es uno de los efectos adversos más frecuentes. Aumento de apetito. Esto es básicamente para que vean la variabilidad de los efectos adversos. Pero parkinsonismos, la clozapina clásicamente no hace parkinsonismos. Por otro lado, que es el haloperidol, este, la sulpirida, la risperidona. Aumento de peso en kilos, lo que genera más aumento de peso siempre es olanzapina. Está acá. La clozapina está por acá. Acaticia, que es un efecto adverso un poco extraño. Es eh, una sensación subjetiva de que la persona tiene que moverse y que es apreciada por el resto de personas de manera objetiva. Entonces la persona está moviéndose, no puede quedarse quieta, siente que se siente inquieta, y no es lo mismo que estar ansioso. Clásicamente, lo que más genera es haloperidol, risperidona, aripiprazol, que a pesar de ser de tercera generación, tiene bastantes efectos. O sea, clásicamente ese es el efecto que tenemos que observar en aripiprazol. Aumento de prolactina, como les decía hace un rato, acá está risperidona. Este, Aumento del el QT, amitriptilina, no, es amisulprida. Y sedación, clozapina, sulpirida, quetiapina, etcétera. Con respecto a los estabilizadores del ánimo, así rápidamente, em, suelen usarse como medicamentos de segunda línea en trastorno bipolar o cuando hay comorbilidades. No es usual que se usen en pacientes puramente deprimidos. Están asociados principalmente a aumento de peso y sedación. No se deben usar en el embarazo, porque generan problemas en el desarrollo del bebé, incluyendo espina bífida, y problemas del tubo neural. Y bueno, generan cefalea, náuseas, aumento de peso, tremores, visión borrosa y mareos. Ese es un estudio. Hay un tema importante con los efectos adversos. Si ustedes buscan en internet, en Medscape, por ejemplo, ponen efectos adversos de paracetamol, les va a salir una lista enorme. Hay algunos efectos adversos que son frecuentes y algunos que son reportes de casos raros de efectos adversos raros. Entonces hay que tener eso en mente cuando viene un paciente y dice, doctor, estoy sudando mucho en la noche y he leído en internet que la sertralina o la fluoxetina puede dar mucho sudor. Puede ser, pero es un efecto raro. Entonces, eh, en medicina todo puede pasar. Este es un estudio que compara lo que dice la literatura con lo que se encontró en el metaanálisis que hicieron en este estudio. Entonces, de los 24 efectos adversos que encontraron para la sertralina, en el estudio solamente vieron 5.1 de acuerdo a, a las medidas que usaron en el estudio. Encontraron que los medicamentos que hacían más efectos adversos en el grupo antidepresivos era venlafaxina. En el grupo antipsicóticos era olanzapina, como hace un rato les mencioné, genera mucho aumento de apetito, mucho aumento de peso, y risperidona también. Luracidona, que es un medicamento que ha entrado recientemente al Perú, muy pocos efectos adversos. Igualito para estabilizadores del ánimo, vieron que el litro y la lamotrigina generaban muy pocos, pero la lamotrigina tiene, aparte del tema del embarazo, tiene un riesgo, la literatura dice 10% de Steven Jones, de rash benigno. Yo nunca he visto un rash benigno con lamotrigina. Y Steven Johnson en una probabilidad de menos de 0.01%, pero hay que tener eso en mente porque sí pasa. Y por otro lado, el litio, si bien en este estudio no encontraron mayor efecto adverso, puede generar complicaciones a largo tiempo, principalmente en tiroides y en riñón. Entonces, como les decía hace un rato, ningún tratamiento está exento de efectos adversos. Sobre las benzodiazepinas y las drogas Z, esto depende mucho de dónde lo lean. Nosotros, como les mencioné hace un momento,
Al comienzo, el tratamiento, el efecto antidepresivo demora en aparecer más o menos 3 a 4 semanas. Entonces, al comienzo, si el paciente está insomne, se le va a dar algo para el insomnio. Si al paciente se le da un antidepresivo por ansiedad, se le va a dar alguna benzodiazepina o pregabalina para bajar la ansiedad, etcétera. Pero, por ejemplo, esta guía que revisé no recomendaba usar benzodiazepinas por más de 2 semanas porque tienen riesgo de hacer dependencia, riesgo de abuso, etcétera. En adultos mayores no se recomienda el uso de benzodiazepinas y menos las de vida media prolongada, porque en el adulto mayor, como mencioné en una exposición hace unas semanas, eh, el metabolismo va a ser mucho más lento, el medicamento va a estar mucho más tiempo en el cuerpo de la persona y hay riesgo de caídas y delirio. En adultos mayores, en caso tengan insomnio o estén ansiosos, lo ideal es usar antipsicóticos. Los efectos adversos de las benzodiazepinas son variados. Depresión respiratoria es el más complicado, por eso en pacientes con patología respiratoria no deberíamos usar, deberíamos dejarlos a más, o sea, alejados. Somnolencia, lógicamente, confusión, cefalea, síncopes, tremores, náuseas y vómitos. Este, pero quiero resaltar que una benzodiazepina bien utilizada es muy efectiva y genera mucha calma, lógicamente, en el paciente, pero cuando viene un paciente con mucha ansiedad, un ataque de pánico, es importante ver que el paciente también vea que la patología que tiene tratamiento. Entonces, la benzodiazepina va a demostrarle al paciente que sí, que son síntomas lo que está sintiendo y que va a mejorar bastante rápido, o que puede mejorar, mejor dicho. Pacientes o grupos de pacientes de riesgo para benzodiazepinas, las madres gestantes o que dan lactancia materna, especialmente el uso de benzodiazepinas cerca al parto, porque el paciente puede nacer con dependencia o hacer abstinencia, o porque pueden hacer sedado. Y en la lactancia, las benzodiazepinas pasan a la sangre, a la leche materna, entonces puede hacer sedación el lactante. En pacientes geriátricos, como les mencioné hace un momento, pueden generar caídas y delirio, así que no es ideal. En caso sea necesario, benzodiazepinas de corta duración como el lorazepam. Pacientes con antecedente de uso de sustancias, darle una benzodiazepina a un paciente con antecedente de uso de drogas es darle drogas para que se haga dependiente. Y pacientes usuarios de opiáceos aumenta el riesgo de depresión respiratoria. Pacientes con EPOC o alguna otra patología severa respiratoria aumenta el riesgo del outcome respiratorio. Además, no lo puse en la tabla, pero en pacientes con predisposición por personalidad o con antecedentes, aumenta el riesgo de que se disocien y hagan eh, ese tipo de complicaciones. Y de nuevo, benzodiazepinas tienen indicaciones específicas, como por ejemplo síndrome de abstinencia. El paciente que viene por abstinencia alcohólica, no hay otra que darle benzodiazepinas, pero hay que tener mucho cuidado. Y si le van lo que decían, lo que dicen algunos libros es que las prescripciones de benzodiazepinas deben ser por corto tiempo, y acá no se puede hacer, pero con tiempo de poca medicina y con una fecha de vencimiento pronta para que no pidan más de una. Ya varias veces hay pacientes que vienen y piden en el hospital y luego van al Noguchi y piden ahí también y terminan con un montón de benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas sí generan dependencia. Entonces eso sí hay que mencionar sobre los pacientes. Los pacientes sí se hacen adictos. Finalmente, en la gestación, idealmente lo ideal es que el paciente o la madre gestante no esté utilizando medicinas durante el embarazo. Pero cuando es necesario, no hay otra. Es mejor tratar a una paciente deprimida que pase su gestación deprimida. Antidepresivos, el peor es la paroxetina, como ven ahí, tiene una categoría D, de acuerdo al FDA. Tricíclicos, ni qué decir. Em, y
antipsicóticos, la mayoría son categoría C, se usan cuando se tienen que usar. La clozapina dice que tiene una categoría B, pero no es un medicamento de segunda línea en psicosis. Este, de los estabilizadores del ánimo, la lamotrigina es la más aceptada, aunque de todos modos no es, hay que tener mucho cuidado con el uso de estabilizadores del ánimo en el embarazo. Y creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, sí. No sé si tienen alguna pregunta. Quería quedarme en esta diapositiva, que me parece que es de las más importantes. Hay una pregunta. ¿Una persona que tiene taquicardia por ansiedad y se normaliza la frecuencia cardíaca con clonazepam o solo calmándose sin tomar nada relajantes, sí puede tomar paroxetina, por supuesto? Este, una cosa es taquicardia. La taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca que usualmente no presupone alguna complicación cardiovascular. Estamos hablando de que no deberíamos usar paroxetina en pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de infarto, antecedentes de ritmo cardíaco complicados, algún tipo de arritmia, etcétera. Pero la paroxetina bien usada es maravillosa para la ansiedad. De hecho, de los IRS, de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como vieron en esta tabla, tiene un efecto sedante. em, y anticolinérgico, que también tiene un efecto de sedación. Entonces, a diferencia del resto de antidepresivos, cuando uno empieza paroxetina hay un efecto de disminución de la ansiedad al día de la toma, al margen de que la persona use o no clonazepam o algún otro medicamento. Y no, sí puedes tomar paroxetina, la paroxetina se sube de a pocos, pero sí, no hay ninguna contraindicación con tomar paroxetina por solamente una taquicardia por ansiedad. Em, Hablando de eso, cuando les mencioné hace un rato este tema de esto, normalmente lo que adjuntamos al inicio del tratamiento para que haya una mejoría de algunos síntomas al comienzo es una benzodiazepina para la ansiedad y o un antipsicótico para dormir. Entonces, lo clásico es dar quetiapina, una dosis bajísima de quetiapina de 200 miligramos. Es importante explicarle a los pacientes que la quetiapina se usa en esquizofrenia a dosis de 800, 600, 1200 miligramos al día, pero las dosis que usamos para dormir es algo de 25, 50 miligramos. La quetiapina tiene un perfil farmacológico que varía de acuerdo a la dosis. Entonces, 25 miligramos de quetiapina versus 1200 miligramos de quetiapina es muy diferente. Y con esa medicina los pacientes suelen dormir recontra bien. De nuevo, como es un antipsicótico, no genera dependencia a diferencia de un clonazepam o un alprazolam. Este, pero sí, quería acotar eso. Pero de nuevo, respondiendo a la pregunta, finalmente no hay ningún problema con usar paroxetina para ansiedad. Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, ¿cuál sería el tratamiento de mantenimiento? ¿De mantenimiento de la esquizofrenia o de mantenimiento del trastorno depresivo? O sea, el paciente con diagnóstico de esquizofrenia, eh, lo ideal es que sea manejado con la menor cantidad de medicación, con la menor cantidad de efectos adversos y con controles periódicos para ver que su estado metabólico esté estable. Entonces, el tratamiento de mantenimiento, si es una persona adherente a tratamiento que tiene un soporte y que va a tomar la medicación, suelen que estar con risperidona, con quetiapina, este, usualmente con eso, si hacen efectos extrapiramidales, a veces usan piperideno. Y en pacientes que no tienen un buen soporte o que no son muy adherentes o que no quieren tomar, usan ampollas de depósito, que es una ampolla de loperidol de canuato o de flufenacina de canuato que dura casi un mes. Entonces usan 2, 3 ampollas al mes y con eso están tranquilos. Cada ampolla es como tomar un haloperidol al día. Pero el tratamiento en un paciente con esquizofrenia es bastante a la medida. Decir que hay un tratamiento de mantenimiento estándar es mentir. ¿Qué controles metabólicos se debe solicitar para identificar que no existan efectos adversos? Ok. eh, a ver, peso, talla, IMC.
Idealmente, al inicio del tratamiento psicofarmacológico deberíamos tomar un perfil control de hemograma, electrolitos, una glucosa, el perfil metabólico de perfil lipídico y perfil hepático, y después de unos meses corroborar. Y luego solamente, si es una persona que va a estar con antipsicóticos, estar viendo el perfil metabólico. Con antidepresivos no es usual estar tomando exámenes, solamente tener uno basal. Y en personas con comorbilidad cardíaca o que van a usar, por ejemplo, un adulto mayor al que le vas a dar paroxetina, que no debería ser ideal, pero si lo haces, tomarle un EKG, al comienzo sería bueno. Ahora, una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que se hace en la vida real. En la vida real, lamentablemente no se toman los exámenes siempre al comienzo, pero nunca está de más tomar un, un perfil de control. No olvidar que el tratamiento psiquiátrico es un tratamiento médico, entonces tenemos que actuar como médicos y tener las precauciones del caso. Eh, si algo quiero reforzar es que no existe tratamiento sin efectos adversos, pero son raros y teniendo tantas opciones, si un paciente hace algún efecto adverso, siempre está la opción de cambiar. No hay que someter al paciente a síntomas incómodos porque nadie quiere pasar síntomas incómodos y no recordar que el paciente psiquiátrico ya está sufriendo. No olvidar, mejor dicho. Entonces, eso, tenemos un montón de opciones, se usan un montón de medicamentos y hasta una próxima exposición.